Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio 187 de La Fosa Escéptica. Y quiero saludar antes que otra cosa suceda a mis amigos del grupo de Facebook, a mis amigos en iVoox, a mis amigos en Spreaker, que me oyen cada vez que subo un video o que subo un audio. Los videos obviamente los subo a nuestro canal de YouTube de La Fosa Escéptica. Búsquenme ahí en YouTube, busquen a La Fosa Escéptica en YouTube y suscríbanse al canal de La Fosa Escéptica. La verdad es que es un esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Y bueno, pues ahí se los dejo para que lo chequen. Y si está en sus intereses, bueno, pues se suscriban al canal. Pues fíjense que el día viernes, ahí alrededor de las 10, 11 de la mañana, un tipo que manejaba un autobús de mudanzas, porque aquí en el fraccionamiento donde vivo, pues de repente los sábados y los viernes, decide la gente mudarse hacia acá, porque pues para salir de un poco del conflictivo en la Ciudad de México, y se vienen a vivir acá definitivamente. Entonces un camión de esos de mudanza, más alto que lo acostumbrado y que la ley permite, se enredó con unos cables y tiró un poste. El chofer, con el mismo nivel intelectual que un mandril africano muerto, pues tiró el poste. Y el poste es el que desafortunadamente me da servicio de internet. Entonces me quedé ahí sin internet. Hoy estoy transmitiendo con el teléfono, sirviéndome como canal, enlazado con mi computadora para poder transmitir La Fosa Escéptica. Entonces, ya saben, ¿no? Hacer un reporte es un desastre. Yo he hecho todas las llamadas que se puedan ustedes imaginar. Mañana voy a ir a la oficina de teléfonos de México para tratar de que me arreglen el problema, porque no solamente me afecta a la cosa de la fosa escéptica, sino imagínense, ¿no? Mi casa está por lo menos en lo que se refiere a las bocinas, el audio y todo ese rollo, la alarma y cosas así. Pues estamos conectados a internet las 24 horas del día, y que te falle por 3-4 días es inconcebible. Bueno, mi trabajo, del cual vivo, pues también se ve comprometido por este salvaje que pensó que era buena idea tirar un poste. Y bueno, pues a ver qué se puede hacer. Mientras esta conexión dure, pues transmitiré La Fosa Escéptica por aquí. Si se llega a cortar la transmisión, pues como siempre les digo, voy a hacer un capítulo 2 desde donde me haya yo quedado, para tratar de completar La Fosa Escéptica del día de hoy. Saludo a todos, y los que se quieran anexar aquí a la plática en el chat de Spreaker, pues sean ustedes bienvenidos. Así es de que, sin más, vamos a empezar con esto de las religiones son misóginas. Ya empezamos. Para los efectos de este episodio de La Fosa Escéptica, vamos a partir de la premisa de que Jesús de Nazaret es un personaje histórico que nació judío, vivió como un judío, murió siendo judío y jamás fundó una nueva religión ni dejó instrucciones para que sus seguidores, judíos en su mayoría, pues lo hicieran, ¿verdad? Desde la libertad que me confiere a mí mi estatus como ateo, mi objetivo es aportar una perspectiva imparcial que, más allá de las leyendas y manipulaciones, nos ayude a entender cómo y cuándo se fundó el cristianismo, ¿verdad? Y quién fue el artífice de esta nueva religión surgida a partir del judaísmo tras la muerte de Jesús de Nazaret.
un personaje de cuya existencia hay muchas dudas, ya sea como el ser mítico que se describe en el Nuevo Testamento, y que muchos creen que solo fue un rabino que vivió en la Galilea del siglo I, hijo de un carpintero. Si partimos de una objetividad no sometida a credos impuestos en base a la fe, nada apunta a que la intención de Jesús de Nazaret fuera fundar una nueva religión. El hijo de José y de María nació y murió judío, nunca dio muestras de querer reemplazar el judaísmo por otra religión, y su actitud fue la de un judío que tuvo el arrojo de mostrarse crítico con la religión de sus padres, al aportar propuestas innovadoras. Por ejemplo, nunca pagó el diezmo, no respetaba el sábado, no cumplía con ninguna purificación, hablaba a solas con las mujeres, ¿verdad?, que el judaísmo tradicionalista consideró inadmisibles, tanto que incomodaron al mismísimo emperador romano Tiberio, quien, temeroso de una sublevación en Judea, por entonces, como sabemos, Judea era una provincia romana, incitada por un hombre que movilizaba las masas y desafiaba la autoridad imperial, ordenó a Poncio Pilatos, gobernador de Judea, que se aliara con las autoridades judías, con el resultado de que Jesús acabó siendo ejecutado bajo la débil acusación de sedición. Entonces, ¿quién fundó el cristianismo? Bueno, no hay constancia escrita de que Jesús dijera algo así como: Pedro, ven, Pedro, quiero fundar una nueva religión a la que llamaré cristianismo, y a ti, Pedro, te encomiendo que hagas realidad mi deseo. No, eso no existe. Pues si esta hubiera sido su voluntad, ¿verdad?, sin duda lo habría manifestado de un modo claro, y no a través de alegorías, insinuaciones o ambigüedades que predispusieran a interpretaciones teológicas encontradas. Si hacemos caso omiso de las tradiciones, las leyendas y las libres interpretaciones que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, y nos centramos en las opiniones de los expertos en historia de las religiones, del cristianismo y de la cultura neotestamentaria, es fácil concluir que fue Pablo de Tarso quien, pese a no haber conocido a Jesús, concibió y creó una religión basada en las enseñanzas de Jesús, a las que tuvo acceso a través del testimonio de sus apóstoles, una información con la que creó una cristología sui generis, que trasladó al mundo helénico y al resto del mundo pagano, marcando el comienzo de una religión antijudía y plena en contradicciones, con muchas de las enseñanzas del verdadero Jesús, unas discordancias que los teólogos del cristianismo, sobre todo los católicos, siempre han eludido someter a debate. En contra de quienes tradicionalmente han propagado que Jesús fundó el cristianismo como una religión aparte del judaísmo, los datos históricos que han perdurado hasta nuestros días invitan a considerar que tras la muerte de Jesús, en el supuesto caso, como dije al principio de esta fosa escéptica, estábamos partiendo de la premisa que hubo un Jesús histórico, aunque yo la verdad lo dudo mucho, pero para los efectos de esta fosa escéptica estamos planteando esta posibilidad, ¿no? Bueno, hay que considerar que tras la muerte de Jesús, sus seguidores nunca lo consideraron como un Dios. Ya ha quedado constancia anteriormente de que si Jesús hubiera querido crear una religión, lo habría propagado a través de sus sermones, pero no fue así, pues a pesar del sentido crítico y transgresor con que pretendía renovar la religión en la que fue educado, nunca renegó de ser judío. Son muchas las evidencias de que Jesús divulgó una ética humanista que contemplaba como iguales a todos los seres humanos. Sus inquietudes deontológicas le impulsaban a luchar por un mundo mejor donde todos tuvieran cabida en las condiciones más igualitarias e independientemente de su sexo, condición social o linaje. Igualmente, aunque animaba a sus seguidores a incumplir ciertos mandatos del judaísmo, nunca les instigó a que abandonaran su religión, sino más bien a que la enriquecieran a expensas de la misericordia, la justicia, la igualdad y el amor al prójimo. No fue, pues, Jesús, sino Pablo de Tarso, quien inventó el cristianismo y lo difundió entre los judíos y los gentiles, con gran visión de futuro en su estrategia organizativa, una pericia de la que adolecieron otros judíos, ¿verdad? O otras sectas, inclusive otros seguidores del mismo Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue que Jesús de Nazaret se transformó en Jesucristo? Bueno,
Fue Pablo de Tarso quien, aproximadamente 4 años después de la muerte de Jesús, concibió la idea de fundar una religión basándose en sus enseñanzas y con la intención de propagarla más allá de Palestina con la creación y organización de varias iglesias entre los gentiles de ciudades de Asia Menor y también de Europa, por ejemplo Antioquía, de Pisidia, Efeso, Galicia, Corinto, Filipos o Tesalónica. Inicialmente estas iglesias fueron concebidas como asambleas de fieles que creían en Jesucristo como el Hijo único de Dios, se bautizaban en su nombre, se reunían para alabar a Dios, cantaban salmos, hacían ofrendas y oraciones y escuchaban las sugerencias del obispo o del presbítero. Fue en Antioquía, primera iglesia fundada, donde Pablo comenzó a denominar cristianos a los fieles, aunque siguieran apegados al judaísmo. Este y no otro fue el embrión del cristianismo, un proyecto pergeñado por Pablo que poco a poco fue adquiriendo connotaciones de singularidad hasta consolidarse como una religión distinta del judaísmo que actualmente está expandida por todo el orbe. Entonces, ¿quién era Pablo antes de fundar el cristianismo? Bueno, pues este señor Pablo de Tarso nació poco tiempo después que Jesús, más o menos entre los años 5 y 10 de la era común, en la ciudad turca de Tarso, por eso se llama así, Pablo de Tarso, y en el seno de una familia acomodada de judíos fariseos perteneciente a la tribu de Benjamín. Nació greco-judío, con ciudadanía romana. Su educación le impregnó de una tríada cultural helenística, romana y judía, que le sería muy útil en el futuro. Al igual que todos los ciudadanos de su época, tenía 2 nombres: Saúl, su nombre judío, que significa invocado o llamado, y Paulo, nombre romano, que significa pequeño o poco. Pablo no siempre fue seguidor de las enseñanzas de Jesús. Es más, previamente a su conversión era un fariseo cumplidor estricto de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Persiguió con firmeza a los seguidores de Jesús hasta que un acontecimiento cambió su vida, marcando el origen del futuro cristianismo. Según la leyenda, relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y la primera carta a los Corintios, yendo Saulo de Tarso de camino a Damasco, fue derribado de su caballo por Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Y experimentó una súbita conversión a las enseñanzas de aquel a cuyos seguidores perseguía. Pero no tuvo testigos. Él llegó de repente por ahí y dijo: ¿qué creen que me pasó? Me caí del caballo, se me apareció Jesús y ahora soy cristiano. A partir de este momento, Saulo creyó firmemente en la doctrina de Jesús y cambió su nombre por el de Pablo para dejar constancia del nuevo nombre que fue desde entonces. Pablo es sin duda la figura de mayor trascendencia para entender cómo surgió el cristianismo. Un hecho que fue posible gracias a su labor de difusión de las enseñanzas de Jesús, a quien, repito, nunca llegó a conocer, propagándolas más allá de Galilea y Judea hasta llegar al Imperio Romano. Pablo supo ser hábil y no asoció su nueva fe con un abandono del judaísmo, sino que justo al contrario, la vinculó con un crecimiento del mismo, lo que motivó que los líderes judíos tradicionalistas lo tacharan de apóstata a la doctrina de Jesús como herejía. Para entender la estrategia de la fundación del cristianismo, es interesante tener en cuenta que las epístolas de Pablo fueron escritas 30 años antes de que los evangelios se dieran a conocer. Este desfase cronológico propició que el primer Jesús que las primitivas comunidades cristianas conocieron, pues era el Jesús que predicaba Pablo, mucho antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran sobre el Jesús de los evangelios. Y también, como sabemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no escribieron los evangelios que se les atribuyen, ¿verdad? Esos años de diferencia proporcionaron ventaja a Pablo para estructurar su nueva religión, el futuro cristianismo, alrededor de un Jesucristo deshumanizado y con connotaciones míticas, muy distinto del auténtico del Jesús humano y nada mitológico del Sermón de la Montaña. Cuando Pablo hablaba de Jesús, solía llamarlo Jesús Christos, Jesús el ungido, un término griego que con el tiempo se convirtió en el de Jesucristo, utilizado cuando se aludía a su faceta mística, mientras que el nombre de Jesús se reservaba para su personalidad humana. Total, un lío, ¿no? Entonces, Pablo de Tarso fundó el cristianismo. No fue pues Jesús, sino Pablo de Tarso quien inventó el cristianismo
y lo difundió entre los judíos y los gentiles con gran visión de futuro en su estrategia organizativa, ¿ya? Una pericia de la que adolecieron otros. Jesús, como sus apóstoles, seguramente porque su objetivo no era ambicioso en lo terrenal y sí impregnado de un idealismo humanista, Pablo, que sabía bien lo que quería, encargó a Marcos, Lucas y Juan que escribieran sendos evangelios en correcto griego para poder llegar a los más importantes enclaves helénicos donde el griego era de uso corriente. En el año 40, huyendo de los judíos fundamentalistas que le perseguían, Pablo se escapó a Jerusalén, donde Bernabé le presentó a Pedro y a Santiago, y fue allí donde se celebró el denominado Concilio de Jerusalén alrededor del año 49. Está fuera de duda que Pablo fue el más calificado protagonista de la primera generación del cristianismo. Fue él quien construyó los cimientos de una reinterpretación de Jesús, iniciando una divinización de su persona que, no obstante, tardaría siglos en concretarse. Las evidencias históricas dejan constancia de que Jesús no fundó ninguna religión. De hecho, hay serias dudas acerca de la existencia de un Jesús histórico, ¿verdad? Y bueno, muchísimo más de un Jesús hijo de Dios. De hecho, tras su crucifixión, sus discípulos continuaron asistiendo a las sinagogas porque seguían considerándose judíos. Por el contrario, el autoproclamado apóstol Pablo, tras su espectacular conversión, se entregó en cuerpo y alma a la divulgación de su nueva fe y creó un movimiento que hoy conocemos como cristianismo. Sin embargo, a pesar de su condición de fundador, la preeminencia de Pablo fue efímera, pues su liderazgo le fue arrebatado muchos años después al quedar la iglesia ya constituida, pues se manipuló la historia con el propósito de elegir a Pedro como primer papa, a pesar de carecer de datos históricos que justificaran esta decisión. Acto seguido, se reelaboró en torno a la figura de Pedro una historia artificial, como acostumbraban y siguen acostumbrando los católicos, los cristianos, ¿verdad? Una historia artificial que en Occidente aún prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, tanto esta manipulación como el hecho de que un emperador llamado Constantino unificara en una estructura piramidal al conjunto de comunidades religiosas seguidoras de la nueva religión, creando una confederación de iglesias mediante el Concilio de Nicea en el año 325, del cual ya hemos hablado mucho en esta fosa escéptica, y nada interfieren en demostrar lo que ha sido el objetivo de este segmento de la fosa escéptica, que no es otro que demostrar que no fue Jesús de Nazaret, sino Pablo de Tarso quien fundó el cristianismo. A un gran número de personas les agrada y opta por alguna determinada creencia religiosa porque los hace sentir especiales. El terreno religioso es, por ejemplo, un terreno ideal para los inadaptados sociales. Algunos sujetos, dada su incapacidad para socializar sanamente con los demás, se les hace más fácil entablar una relación con seres invisibles y espíritus que los comprenden y ayudan a sentirse súper especiales, aunque los demás no los vean así. Déjenme hacer una pequeña pausa aquí en la fosa escéptica y ya regreso para seguir hablando de por qué considero que las religiones son misóginas. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Me da mucho gusto saludar a Juan José Serna. Dice, buenas noches, Alfonso, y a todos en la fosa escéptica. Saludos desde Bogotá. Qué buen tema el de hoy. Muchísimas gracias, Juan José. Juan Sánchez, buenas noches desde Medellín, puro colombiano. Sebastián Tejada también está en Colombia. Bueno, pues hoy se juntó la banda
colombiana aquí en Spreaker y me da mucho gusto. Les mando un saludo hasta ese bello país. Bueno, la religión es el terreno ideal para las personas perturbadas. Llorar, tirarse al suelo, gritar, emitir sonidos extraños, pues son acciones que en un templo protestante son considerados como normales. Anormal resultaría no manifestarlas ahí. La religión finalmente alimenta el ego y la vanidad humana. Todo el mundo quiere sentirse querido, valorado, admirado y protegido. Es verdad que la mayoría no se siente así, pero los religiosos al menos creen que la deidad a la que adoran los ama y los protege del todo mal. Ellos tienen un héroe a domicilio. Las personas que iban con un familiar mío a la iglesia a la que pertenecía, no eran desde un punto de vista mundano tan afortunados que se diga. La mayoría eran sujetos con escasa o nula educación y de condición económica humilde. A una de las mujeres que asistía con mi abuela, a la cual acompañaba yo cuando era chico, muy seguido a la iglesia a la que ella iba, al templo católico. Bueno, a una de las mujeres que asistía con ella, que era su amiga, le era infiel constantemente el marido y tenía toda clase de vicios. Otro señor que nos solía acompañar padecía de una enfermedad incurable. Otra mujer no podía tener hijos y buscaba un milagro por medio de la súplica a Dios. Ella hace sentir importante al que no es importante, la iglesia. Si todo el mundo estuviera mínimamente cubierto en sus necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, vestimenta, alojamiento, así como algunas complejas y experimentara un relativo éxito en su vida personal, el fenómeno religioso disminuiría considerablemente. Por tal motivo, me parece razonable afirmar que la religión es el consuelo de los débiles y de los desafortunados. Quiero hablar un poco acerca de Karl Marx y la religión. Karl Marx, pues no tardó en advertir la falsedad y la pestilencia inherente a la religión, por lo que no puso ningún coto a sus opiniones respecto de la religión, ¿verdad? Con justa razón definió a la religión en general, pero sobre todo a la protestante, que era a la que dirigía su crítica, como el opio del pueblo, ya que la religión, en vez de estimular el espíritu crítico, adormece su razón mediante su mortal elixir dogmático. De ese modo, los ciudadanos son más fáciles de ser manipulados. Una persona o colectivo manipulado no puede expresar, vivir y objetivar sus propias ideas, pues su capacidad de razonar es raquítica. Esa misma incapacidad para razonar acerca de su situación objetiva en el mundo le impedirá ver las injusticias a las que se ven sometidos por sus verdaderos opresores. La religión no humaniza, deshumaniza. Por otro lado, Freud, el psicólogo, ¿verdad?, con justa razón nos sostuvo que la religión se podía entender como una suerte de neurosis que, tomada demasiado a pecho, rozaba casi con las afiladas navajas de la locura. A su juicio, la religiosidad era un ataque sistemático a la libertad y la verdad, y además algo completamente pernicioso para la felicidad de los hombres y mujeres. En su libro El futuro de una ilusión declaró lo siguiente: la religión es una neurosis obsesiva universal de la humanidad. Esta surgió, igual que la neurosis obsesiva de los niños, del complejo de Edipo y de la relación con el padre. Fíjense. En un mundo menos religioso me atrevo a decir que aumentaría el conocimiento y el amor por la ciencia. La religión y la ciencia no son compatibles, son enemigas. El idealismo es incompatible con lo real. Hay que ser honrados intelectualmente. El conocimiento real solo puede obtenerse por medios puramente empíricos, mediante el recto uso de los métodos más comunes de la ciencia. La religión es un fenómeno perjudicial para la especie humana. Sí, miren, que la religión sea enemiga declarada del pensamiento crítico, destructora por excelencia del mundo del arte, un obstáculo serio para la libertad de las personas, una fuerza represiva causante de indecible miseria e infelicidad en la vida de numerosos individuos y fuente de ilimitada violencia, pues no es algo que resulte para nada novedoso hoy en día. La religión, dado que sus fundamentos no se basan en la razón sino más bien en el dogma, se presenta como un obstáculo verdaderamente pernicioso para que los sujetos se involucren en el pensamiento crítico y científico. Ya sea de manera inconsciente o intencional,
Lo cierto es que la religión evita que sus seguidores adopten un criterio verdaderamente científico que les permita ver de manera racional los hechos y distinguir qué es verdad y qué es superstición. Durante muchas épocas las religiones se han prestado, y todavía lo hacen, a la censura de libros y de múltiples actividades artísticas. Por lo tanto, no debería resultar extraño que la religión haya hecho méritos suficientes para convertirse en una peligrosa enemiga de las artes. Bertrand Russell, en una conferencia pronunciada en la Escuela Rand de Ciencias Sociales de Nueva York, bajo los auspicios del Young People's Socialist League, el 28 de mayo de 1924, aseguraba que el puritanismo, donde quiera que haya existido, se ha revelado tan destructor del arte, porque el arte, al fin y al cabo, es la búsqueda de cierta clase, probablemente la más suprema y perfecta de placer. Y si uno cree que el placer es malo, el arte es malo. Esa es una de las cosas que debemos al puritanismo. Esto lo dijo Bertrand Russell, que es otro de los héroes de la fosa escéptica, en 1924. La religión hace esclavos a las personas de las ideas. Por eso es que el idealismo resulta altamente compatible con el mundo religioso. Un enfermo de Hispanoamérica, en vez de agradecer al doctor por curar o hacer menos espantosa su enfermedad, le agradece a Dios. Es común en Centroamérica decir primero Dios y después los doctores. La religión hace que el ser humano desprecie sus propios méritos, ya que solo Dios o la idea de Él es excelente. Sabemos que la religión, la cristiana por ejemplo, motiva a sus fieles a depositar toda su confianza en un ser invisible. Confiar en sus propias fuerzas y capacidades resultaría un acto de inagotable soberbia. Haciendo que sus seguidores pongan toda su confianza en una idea, Dios, y no en sus propias capacidades y habilidades humanas, es una forma de esclavizar al ser humano, una forma de deshumanización. Aunque no es la mayoría, existe un cierto número de personas que no disfruta de las relaciones sexuales antes del matrimonio. El alcohol, el cigarrillo, las fiestas juveniles y otras cosas que hacen un poco más deleitable la existencia. El temor a ofender a su Dios hace de su vida algo miserable. Temen perder la gracia y con ello la salvación de sus almas, concepto que jamás ha podido ser demostrado de manera positiva. No hay duda que la creencia en la otra vida, en el mundo suprasensible, imposibilita a muchos individuos a gozar de manera más plena su estadía como naturaleza compleja en el mundo y por lo mismo experimentar una verdadera satisfacción con su propia persona. Llevar una vida más abierta y liberal, sin pensar que alguna divinidad los castigará si cometen algún acto impuro, es algo imposible para un cristiano fundamentalista. Solo creen en la ley de Dios y no en las leyes de la naturaleza. La religión fomenta la violencia, las guerras y los conflictos entre personas. En Irlanda del Norte, por ejemplo, un conflicto de 30 años parecía dividir a la sociedad en bandos religiosos, los unionistas protestantes contra los nacionalistas católicos. ¿Cómo obviar la guerra santa musulmana, la reconquista en España o las cruzadas? ¿Qué me dicen de los talibanes en nuestros días? Sin duda, un mundo sin religión sería un mejor lugar para todos. Son 5 las religiones más grandes en el mundo. Y aquí entramos de lleno al tema de por qué las religiones principales considero que son misóginas. Voy a hacer una pequeña pausa y le entramos de lleno a este tema. Van a ver qué interesante, no se vayan. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa, me da un gusto platicar, saludar y leer lo que nos pone Pablo Llorens desde Uruguay. Buenas noches, amigos de la fosa, buenas noches, Alfonso, buenas noches. Interesante tema el de hoy
Y bueno, sí, te mando un saludo hasta a ese país, Uruguay, del cual estuve viendo hace días unas fotos. Tenía yo curiosidad porque desconozco completamente cómo es Uruguay y me pareció interesante. Oye, dice José Barbosa, ¿qué hola José, cómo estás? Antes que nada, dice, pensando libremente y con suspicacia, quiero pensar que Roma mandó a Saulo para que comenzara este fenómeno. Si estás hablando del cristianismo, la verdad es que lo dudo mucho porque el cristianismo como tal, aunque Pablo de Tarso, como ya vimos, fue el fundador que trató de amalgamar de alguna manera estas, podríamos decir, facciones, sectas o pequeños grupos de creyentes, no fue sino hasta en el año 325, ya mucho después de que él hubiera muerto, cuando Constantino convoca el concilio de Nicea en el año 325 y establece el dogma religioso ya en su forma como la conocemos ahora, ¿verdad? Y ahí sí estoy un poquito en contradicción con lo que dices, pero es interesante lo que propones. Me gustaría que, pues ahí en el grupo de Facebook, se continuara esta plática y que nos aportaras algún elemento aparte de estos 3 renglones que nos dejas aquí en el chat de Spreaker. Bueno, son 5 las religiones más grandes en el mundo. Me refiero, por supuesto, al judaísmo, al cristianismo, al islam, al budismo y al hinduismo. Aunque muchos tienen un juicio bastante misericordioso para con estas religiones, lo cierto es que en realidad han causado más mal que bien al ser humano en la historia. En muchas ocasiones, intentando hacer un gran bien, un colectivo o un individuo termina por causar un gran mal. ¿Se debería acaso agradecer al pueblo judío por ser el responsable en gran parte, gracias a los discursos religiosos y políticos incendiarios de sus profetas mayores, del nacionalismo religioso? Al cristianismo se le debe agradecer por toda la intolerancia, la superstición y la persecución feroz de mujeres acusadas de brujería. Al fanatismo islámico en la actualidad que representa este fanatismo representa en verdad un peligro, sobre todo para las mujeres, y un retroceso en materia de derechos humanos. Si bien el budismo y el hinduismo no son tan violentas como el cristianismo y el islam, pues comparten con aquellas, en todo caso, el lado misógino. Las mujeres en casi todas las religiones siempre son discriminadas y vistas como de segunda categoría. La religión es un ataque descarado al sector femenino. Confucio aseguraba mientras vivía que la mujer es lo más corrupto y lo más corruptible que hay en el mundo. Para Siddhartha Gautama, conocido posteriormente como Buda, el más grande sabio de la antigua India, Siddhartha Gautama declaró una vez que la mujer es mala. Fíjense, todos sabemos que un buen judío ortodoxo comienza el día con la siguiente oración: bendito seas Dios, Rey del universo, porque tú no me has hecho mujer. En una parte del libro del Corán en la que se refiere a las mujeres se dice que los hombres son superiores a las mujeres. Las mujeres virtuosas son obedientes y sumisas. Eso dice el Corán. Es evidente que el machismo y la misoginia son notas constitutivas en las principales religiones del mundo contemporáneo, así como el antiguo, ya que sus fundadores o sus continuadores eran unos machistas empedernidos. Resulta paradójico ciertamente, pero las mujeres son más religiosas que los hombres, fíjense. Según un estudio que se basa en censos y sondeos de 192 países y territorios recopilados en el año 2010, publicados el 24 de marzo de 2016 por el Centro de Estudios Pew, con sede en Washington, se llegó a la conclusión, fíjense, de que el 83.4% de las mujeres de todo el mundo se identifica con una fe. En lo que respecta a los hombres, solo el 79.9% se declara como creyente. En la Iglesia Católica, esto es evidente. En una celebración eucarística, en una misa, ustedes asómense un día, van a ver, hay mucho más mujeres que hombres. Lo mismo se puede decir de las iglesias protestantes. No hay duda que el terreno religioso, dada su naturaleza dogmática, es en definitiva fuente de incalculable intolerancia y hostilidad. Es uno de los sectores que más abiertamente humilla, desprecia, ataca, ofende, y en peores escenarios, como en el caso de los fanáticos musulmanes, matan a las mujeres. Resulta chocante, pero en general son las mismas víctimas las que avalan y justifican su opresión, suscribiendo con los dogmas que las mismas religiones inventan. La religión es, como muchas otras supercherías, una fuente extraordinaria de estupidez. Además, por definición, toda religión humilla a las mujeres.
Pero la situación en el Medio Oriente es mucho más crítica, pues ahí la religión musulmana, más fanática, impone sus creencias y sus normas y ejecuta a los infieles y los rebeldes. Y las mujeres en estos territorios, si no se les pone coto a esos fanáticos, les espera un futuro muy tétrico y definitivamente sombrío. En ese sentido, en Europa y en América la situación es mucho más favorable. Pero ello no quita el hecho de que existen numerosos cristianos fundamentalistas que desprecian cordialmente al sector femenino. La mujer es, a mi juicio, la olvidada y humillada tradicionalmente por la Iglesia y su jerarquía. Y esto no es de ahora o desde hace mucho tiempo. Se alcanza a la misma creación bíblica de la mujer. Se la responsabiliza de la expulsión del paraíso por aquello de la manzana y su pecado original. Y no es eso lo peor. Es que a partir de entonces la mujer pare o tiene hijos con dolor, siente vergüenza por la desnudez. El hombre ha de conseguir el pan con el sudor de su frente. Yo, cuando como una manzana, me siento culpable y corresponsable de aquel inmenso pecado frutal. Si leemos el libro sagrado de los católicos, la Biblia, y el Nuevo Testamento y las epístolas de los apóstoles, encontramos textos que dejan a la mujer a la altura del betún, de los cerdos, de algún animal de carga. Y el caso es que para la Iglesia y su jerarquía esos libros son dogma y hay que creerlos a pie juntillas con la fe del arriero. Pero por muy inverosímil que sea el texto, es dogma y por lo tanto cuestión de fe. ¿Cuántos no han sido quemados en la hoguera al no querer comulgar con ruedas de molino? Hasta grandes científicos tuvieron que claudicar antes de ser quemados en la hoguera de la curiosamente Santa Inquisición. Galileo Galilei, por ejemplo, del cual hablamos creo que en la vez pasada. Y el hombre siempre ha sido superior a la mujer en todo, y lo sigue siendo. Como si no se explica que la mujer no pueda acceder al sacerdocio o al episcopado en igualdad al hombre. ¿No es eso acaso un desprecio humillante para la mujer? ¿Cómo es que la mujer sigue siendo una fiel feligresa y no reivindica su igualdad y acepta esa discriminación? No lo entiendo. No lo puedo entender y no sé cómo la mujer lo acepta sin protestar. En el matrimonio católico, el sacerdote celebrante lee a los contrayentes, al menos a mis padres se los leyeron en su boda, la epístola a los de Efeso, donde se recoge expresamente lo siguiente. Las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esto se los leía el padre, no sé si lo sigan haciendo porque hace mucho que no me paro por una iglesia, pero esto se lo leyeron a mis padres en el día de su boda y me imagino que a todos los que se casaban por la Iglesia Católica en esas épocas, ¿verdad? Menudo catecismo de honra a las mujeres, ¿no? Todo lo demás es un añadido postizo que quiere paliar lo que es y era inconcebible. ¿Qué diferencia hay con los musulmanes y con los judíos? Y sin embargo, las mujeres siguen creyendo en una iglesia que santifica personajes que la someten a la esclavitud. Lógicamente, ahora la legislación no apoya esas aberraciones religiosas, pero es la legislación estatal y laica, no la eclesiástica, que la mantiene como dogma que hay que mantener y respetar. Bien, es verdad que hoy la mujer se salta esas cosas, pero sigue yendo a misa, apoya sus ritos, reza ese Dios que la esclaviza, que no las acepta en el sacerdocio, que no las admite en los órdenes sagrados, ese estado teocrático de solo hombres, y dicen que la mujer es inferior en todos los órdenes al hombre, en todos los sentidos. ¿Cómo es posible? Pues las hay. Y no son ignorantes, sino que quieren defender sus ideas en la política actualmente negando, por ejemplo, el machismo. ¿Y la virginidad de la Virgen? ¿Cómo se sostiene? Fisiológicamente es imposible. Y más aún que la paloma deje preñada a una mujer y el marido tenga que aceptarlo. ¿Cómo puede ser dogma eso? Pues lo es, y la gente se la traga. Y si analizamos algunos santos de la Iglesia, nos encontramos con casos curiosísimos. Isabel II, reina católica de España, de la Corte de los Milagros, cuyos consejeros máximos eran la monja de las Llagas, Sor Patrocinio, Josefa de los Dolores, Anastasia de Quiroga y Capopardo, y el obispo santificado San Antonio María Claret.
ninfómana real, la reina de España, que se pasó por su real cama a toda la guardia real, valga la redundancia. Tuvo varios hijos, entre ellos el heredero Alfonso XII, que era hijo de un miembro de la Guardia Real, Enrique Puigmoltó y Mayans, ya que su padre, marido de la reina, era homosexual, convicto y confeso, y aceptaba la paternidad de todos los hijos extramatrimoniales de su esposa, la reina, previo pago de unos cuantiosos emolumentos. Y el santo obispo, confesor de la reina, perdonaba cada mañana los pecados que la reina cometía en su real cama cada noche. Y ella fue reina, y él santo, los reyes católicos. Hablemos ahora de una gran mujer griega, para darle un poquito de valor en esta fosa escéptica a mujeres con los suficientes ovarios para rebelarse al establishment, ¿verdad? Hipatia. Hipatia era una gran filósofa, matemática, astrónoma, escritora e inventora griega, que vivió en Alejandría, donde había nacido entre el 355 y el 370, y murió asesinada en el año 415 por su enfrentamiento con San Cirilo, que al no conseguir que se convirtiera al cristianismo, ordenó a sus esbirros que la asesinaran descuartizando y desollando su cuerpo. Acto muy piadoso de un patriarca de Alejandría santificado, ¿verdad? Y así, ¿a cuántos podríamos citar? Sin ir a tiempos tan lejanos, ¿cómo es posible que San José María Escriba de Balaguer sea santo, el fundador del Opus Dei? A estas alturas, y conociendo un poco de su vida, su evolución, sus ambiciones y su hipocresía, y la falsedad de su Opus Dei, ¿quién puede admitir su santidad? Y más cercano aún, San Juan Pablo II, ese papa que recriminaba con dedo amenazador en Nicaragua a un sacerdote porque defendía a la iglesia de los pobres y a los más desfavorecidos. Y no es invención maligna, ¿eh? Ahí están las imágenes que pueden verse en YouTube. Y sin embargo, en muy poco tiempo, sin abogado del diablo, sin procesos, sin alaracas, Juan Pablo II fue santificado pocos años después de su muerte, 9 años después de morir, siendo este un récord en la santificación. Pero ¿cuáles son sus milagros? Porque se supone que para ser santo de la iglesia tienes que haber hecho algún milagro, ¿eh? Pero sigamos hablando de Hipatia, ¿no? Y para hablar de ella voy a hacer una pequeña pausa, la última, y regreso ya para la parte final con esta gran mujer, Hipatia. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso ya aquí a la fosa escéptica para hablar de esta gran mujer. Dice Pablo, te esperamos en Uruguay cuando quieras visitar, Alfonso. Pues ya está más que hablado esa visita, nada más es cosa de que las condiciones epidemiológicas de ambos países permitan viajar, ¿verdad? Yo sí le tengo mucho miedo al virus y este Omicron que está, de verdad, en México están de menos de 40,000 contagiados diarios, no bajamos. Perdón. Buenas noches, amigos de la fosa. Sí, saludos, Pablo. Y bueno, ¿quién fue? Sigamos hablando de Hipatia. En todos los tiempos han existido personas que han sostenido la luz de la racionalidad como una antorcha brillante en medio del oscurantismo propio del misticismo y del fanatismo. En los primeros años del cristianismo hubo una valiente mujer que fue una inspiración para las gentes de sus días y un ejemplo para nosotros. Ella vivió en Alejandría en el siglo V. Era matemática, filósofa, científica, una Galileo 1000 años atrás. Amada por unos y odiada por muchos que predicaban una religión de paz. Se trata de Hipatia. Esta insigne mujer trabajaba como docente e investigadora científica en el museo adjunto a la Biblioteca de Alejandría,
aquel maravilloso faro de la humanidad que iluminó a Occidente por tanto tiempo, que alguna vez tradujo las escrituras hebreas al griego, así se han cometido errores pequeños como traducir doncella por virgen y de ahí justificar una historia fantástica, que albergó sabios de todo el mundo, que mantenía los saberes de tantos tiempos y lugares. Era esta Hipatia investigadora, científica, filósofa. Nunca había sido bautizada como cristiana y a su edad no le había interesado adoptar ese credo. Sí, seguramente por un interés ambicioso y egoísta. Le gustaba la ciencia y en esa época las mujeres cristianas no hacían ciencia. Bueno, tampoco los hombres. Esa era su inmoralidad. Hipatia era admirada por su elegancia, según algunas fuentes por su belleza, pero especialmente por su sabiduría y ecuanimidad. Tal vez por eso era odiada por Cirilo, el obispo cristiano de la ciudad, un pendenciero que le hizo la vida imposible a quienes se le atravesaron por su camino, incluso a cristianos como Nestorio, el patriarca de Constantinopla, que era la capital del imperio. Cirilo había heredado el cargo de su tío, el obispo Teófilo, quien ya había ocasionado muchas persecuciones y destrucciones a los templos de religiones no cristianas. De lo poco no cristiano que quedaba en Alejandría, era el templo al dios Serapis, que albergaba al museo con su biblioteca y una comunidad judía pujante. En ese tiempo, Alejandría, como muchas ciudades del Mediterráneo, había acogido a los judíos que se encontraban en la diáspora. En esta Alejandría liberal, cosmopolita, de mercados abiertos y tolerancia religiosa, habían triunfado los judíos y la habían hecho más rica aún. Con todo el derecho del mundo habían conservado su religión, con sus virtudes y defectos, a pesar que una secta surgida en su propio seno, que les robó sus escrituras y las utilizó en su contra, era ahora el poder triunfante en el Mediterráneo. A pesar que el emperador romano ya era de ese nuevo culto, surgido más no fundado por un predicador judío asesinado por Roma, y que ahora irónicamente acompañaba en espíritu las batallas de los romanos contra los judíos. Esos judíos eran para Cirilo un problema, una cuestión a la que había que encontrarle una solución definitiva. Y entonces decidió predicar el odio contra la comunidad judía de Alejandría, para que fueran expulsados de la nube, y repetir la mentira 1000 veces dicha desde Mateo hasta Hitler, pasando por Lutero, Wagner, Agustín, Atanasio, Gibson, que los judíos habían matado a Dios. El interés de Cirilo era recordarle al mundo que Alejandría era cristiana y solo cristiana, así como ahora Juan Pablo II le recordaba en su época a Europa, que es esencialmente cristiana, cristianizando Auschwitz, Kosovo, Yugoslavia, Andalucía. Como cuando Pío XII esperaba que la campaña alemana en Rusia devolviera al cristianismo católico a la comunista y ortodoxa patria de Tolstoy y Dostoyevsky. Cirilo se aprovechó de uno de los mayores males de la cultura helenística y que finalmente forjó su caída, la abominable esclavitud. Bajo la consigna de hacer a todos los hombres libres, claro está en un hipotético y utópico paraíso, no aquí en la tierra, sonsacaba a las masas de esclavos incontentos, como Lenin agitaba las masas de obreros en la Rusia de 1917 para que mataran para una utópica sociedad comunista. Asimismo, el cristianismo, la religión de la paz que no ha llevado la paz a ninguna parte, prometía libertad a esos esclavos en una utópica sociedad cristiana, en el cielo. Pues ni Marx ni Jesús, como diría el escritor Jean Revel. La historia demostraría que el cristianismo y el islam fueron civilizaciones que practicaron una esclavitud más atroz y más extendida que las antiguas. San Cirilo, su nombre significa el que tiene autoridad, padre de la Iglesia Católica que defendió el título de la Madre de Dios para María, ayudando así a la creación del mito católico. Sus sermones contra todo lo que no estuviese de acuerdo a la Iglesia alentaron a que una turba para que diese muerte a Hipatia. Hipatia no se mantuvo indiferente ante la injusticia que se cernía sobre un pueblo, que desde ya era el chivo expiatorio de todos los males del mundo, una nación sin tierra que no tenía a dónde volver, que vivía en una diáspora eterna y que enriquecía a Alejandría con sus negocios y su cultura. Por eso protestó, y como consecuencia, ahora los sermones de Cirilo se dirigieron contra esta mujer. Un día, mientras Cirilo seguramente rezaba,
sus seguidores interceptaron al carruaje en que se dirigía Hipatia hacia su trabajo en la biblioteca. La violentaron, le despojaron de sus vestiduras y con ostras, con las conchas de algunas ostras, la despellejaron viva. Fue linchada y humillada. Según Sócrates, escolástico, la arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda, le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados hasta que el aliento dejó su cuerpo. La tragedia ocurrió en marzo del año 415 de la era común, cuando Hipatia fue asesinada. Tenía 35 años de edad. Cirilo se lavaba las manos como Poncio Pilato y disfrutaba del camino que la voluntad de Dios le había despejado. Su otro enemigo, Nestorio, fue desterrado a los confines del imperio. Logró en el concilio de Efeso imponer a punta de sobornos el dogma de María como Madre de Dios. Definitivamente parecía que ese Dios estaba de su lado. Para elevar su gloriosa vida, años más tarde, después de muerto, fue canonizado por la Santa Iglesia Católica, mientras Hipatia y Nestorio eran olvidados y los judíos seguían perseguidos. ¿Cómo el sufrimiento de una persona, Jesús, en otro siglo, puede justificar el asesinato atroz de otra, que podría ser Hipatia, que en consistencia ética era más cercana a lo que el primero predicaba que a quienes decían ser sus vicarios? Una pregunta sin respuesta. Nadie va a hacer una película de esta mujer. Yo, que la he admirado desde que leí su historia, no le voy a rezar para que resuelva mi vida y mucho menos voy a idealizar su sufrimiento como un sacrificio al que debo recurrir para deshacerme de las consecuencias de mis actos buenos o malos. Muchísimo menos voy a practicar un rito diario de inmolación en repetición o conmemoración de ese horrible acontecimiento, como hacen no todos los cristianos, concretamente los católicos en la Eucaristía, y que Mel Gibson encadena muy bien en su película. Tampoco me colgaré una ostra de oro con esmeraldas en mi cuello o una réplica en plata del revólver del siglo XIX que mató a Abraham Lincoln, ni una bonita botella de cicuta como la que Sócrates optó por tomar tan dignamente. Simplemente quiero contarles una historia que a mí me entristece, la de Hipatia. Es seguro que en sus numerosas explicaciones sobre la aritmética de Diofanto, Hipatia propuso a sus alumnos un problema. Y ese problema se los voy a dejar en el es un problema matemático que desarrolló Hipatia. Y en el grupo de Facebook, el día de mañana, les voy a dejar este problema para ver quién es el valiente que lo quiere resolver. Con esto acabo la fosa escéptica del día de hoy, analizando un poco, muy superficialmente si desean, el hecho de que las religiones son misóginas, también viendo quién fundó el cristianismo y por último hablando de esta ejemplar mujer, Hipatia. Y si pueden ustedes buscar más información sobre ella, les va a fascinar la historia de esta mujer adelantadísima a su tiempo. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos el viernes. Fíjense que el viernes voy a subir un video a YouTube haciéndoles una invitación. Miren, como todos somos ateos, todos los que oímos la fosa escéptica, a menos que seamos de estos, ya saben ustedes, religiosos que de repente se asoman y a los cuales pues, están bienvenidos y son bienvenidos a esta fosa escéptica. Y por algo andan buscando, ¿verdad?, este tipo de temas en YouTube y en Spreaker y en los podcasts, ¿verdad? Bueno, pues el viernes voy a subir un video que habla acerca del infierno. Y bueno, como todos nos vamos a ir para allá, por lo menos los que no profesamos la religión católica, porque lo dice la Biblia, que pues solamente estos de esa secta se van a ir al cielo. Nosotros nos vamos a ir al infierno, y para ir al infierno, pues yo quisiera, con este video, irnos familiarizando en lo que es y cómo hay que comportarse en ese lugar. Entonces el viernes voy a subir un pequeño video acerca de lo que es el infierno y qué es lo que uno debe de esperar. Así es de que nos vemos ese día, el viernes, y síganse cuidando. Nos vemos Pablo, nos vemos José Barbosa, Juan José Serna, Sebastián Tejada, todos los que se aparecieron por aquí por el chat de Spreaker de la fosa escéptica. Les agradezco mucho y fíjense, no se cortó la transmisión. Eso hay que agradecer al
al creador. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.